y caribeña de religiosas y religiosos, les damos la bienvenida y antes de pasar la palabra a los moderadores y también a nuestra querida hermana Liliana que nos acompaña en todos los eventos como hermana presidenta de la CLAR, quiero presentarles a la comisión que nos acompaña en este día para que sepan quiénes son esos rostros que están detrás de toda esta organización. Así que si me permiten, voy a presentar. Bien, la Comisión Personas Migrantes y Refugiados de la CLAR tiene rostros, tienen nombres que nos están colaborando con todo este proceso de reflexión y los vamos a presentar. Son la hermana María Eugenia Vázquez, escalabriniana, argentina, misionera en República Dominicana, la hermana Elisángela Chávez Díaz, escalabriniana, misionera en Roma, ¿no? Como una misión muy grande también en su congregación, la hermana María Elena Morra, ella es del Instituto del Sagrado Corazón de María, es miembro del equipo de teólogos de la CLAR y se encuentra prestando servicio en Brasil, y nuestro querido padre Conrado Cepeda, sacerdote jesuita mexicano. Así que ellos son los que nos van a animar en este proceso de reflexión. Bienvenidos a todos, todas, y muchísimas gracias. Quien modera ya puede habilitar sus micrófonos. Muy bien, ahora vamos a dar inicio o continuar con la oración inicial, por favor, con Yelemis, por favor. Iniciamos orando para ponernos en manos del Dios nuestro Señor. Amén. Y leemos ya. Actitud de oración, por favor. En esta hermosa tarde, Dios Padre amado, te damos gracias. Te pedimos que bendiga a cada persona que se encuentra presente en esta actividad, en este encuentro de esta tarde de hoy. Para que lo que se coordine aquí, lo que se hable aquí, puedan ser mensajes, lo que puedan ser multiplicados, llegar a quienes tengan que llegar, y los que se deban de quedar aquí entre equipos se queden aquí entre equipos. Mi Dios amado, en esta hermosa tarde vamos a rezar el Padre Nuestro en creol. Toda aquella persona que está aquí presente, que a pesar de la distancia estamos unidos en espíritu, en amor, vamos a unirnos con ese Padre Nuestro, cada quien en su idioma, pero vamos a unir, así sea desde nuestro corazón. Papa Nuki naciela, se puyo respecte no, se puyo reconnaître piwa, se pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on naciela. Pe nous besoin chaque jour, ba nous li jodia, pas quitter nous pour un piège, mais délivre-nous à ça qui mal. Amén. Amén. Vamos a continuar dando las gracias. Un saludo vamos a extender a nuestra Madre María. Y cada quien igual en su idioma. De este lado yo lo voy a hacer en creol. María, que es la Madre de Jesús. Marie, c'est pour content. Ou même qui plein faveur. Grand-mère la El Señor es contigo. Li béni ou Bendita tú passer eres. toute fille. Et li béni Jésus, petit tout fait. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés. Priez pour nous aujourd'hui, et nous prêtes pour nous mourir. Amén. Que en esta hermosa tarde, Dios, que tome dominio y control, Señor Jesús, tú que diste tu vida en una cruz para que hoy estemos aquí presentes, podamos realmente acoger día tras día a cada persona migrante. Te presentamos la congregación escalabriniana, que es muy acogida, que acoge a cada persona migrante. Que todo lo que aprendamos en esta tarde podamos ponerlo en práctica. Amén. Bendecida tarde para todos y cada uno. Agradecemos a la hermana Yelemis por esta bella oración y nos unimos en conjunto toda América Latina, España y todos los pueblos que están conectados el día de hoy en esta nuestra transmisión.
No sé si anda por ahí la hermana Liliana Franco, que nos va a dar la bienvenida como parte de la CLAR, como directora de la CLAR misma. Sí, Conrado, aquí estoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes y un saludo lleno de cariño para todas y todos. Yo quisiera invitarlos a que en la antesala de este seminario hiciéramos eco de las palabras del Papa Francisco en el numeral 39 de Fratelli Tutti. Dice el Papa: en algunos países de llegada, los migratorios Liliana, se ha congelado tu imagen, capaz que hay algún problema. Ahora sí, otra vez. Ya te se tenemos. difunde así una mentalidad xenófoba de gente cerrada, replegada sobre sí misma. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser protagonistas de su propio rescate. Dice el Papa: nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá y la ley suprema del amor fraterno. Estas palabras del Papa nos resuenan de manera especial en este hoy de nuestra América, de nuestro mundo, cuando todos vamos comprendiendo que el mayor desafío que tenemos es aprender a convivir. Todos venimos de la experiencia y de la certeza de que cada persona es única, irrepetible, irreemplazable, que también somos complejos, dinámicos, y que cuando nos acercamos a otro ser humano, cualquiera que sea, somos, como lo dice Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, como curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Toda persona es tierra sagrada, es posibilidad, es tesoro, pero es también un enigma indescifrable, es un territorio virgen imposible de delimitar y calcular. Pertenecemos al mismo género, el humano, y sin embargo, no alcanzamos a conquistar ese misterio que nos habita. Este seminario lo hacemos anclados en la certeza de que somos distintos, maravillosamente distintos, en culturas, en lenguas, en criterios, en sensibilidades, en visiones del mundo. Y lo hacemos convencidos de que la diferencia es puente, la diferencia es posibilidad, es riqueza y es condición para el encuentro. Sin embargo, nosotros hemos hecho la diferencia una bandera con la que nos cubrimos el rostro, hemos hecho de la diferencia una frontera y minamos el área aledaña para impedir el paso a los extraños. Hemos hecho de la diferencia una consigna que nos ensordece y que de alguna manera nos incapacita para escuchar otras voces y clamores. Aprender a convivir es hoy más que nunca un imperativo y una urgencia. Victoria Campus señala que en el origen de todo conflicto hay por lo menos 3 causas. La primera, que muchos deseamos con recursos desiguales los mismos bienes que son escasos. La segunda, que una parte muy sustancial de la humanidad siente pasión por dominar y dañar a los demás. Y la tercera, que los criterios egoístas predominan
sobre los criterios altruistas. Vivir es sin lugar a duda convivir, y convivir es el arte de trascender el conflicto, de ser con los demás, de vivir en compañía, de priorizar la relación. En este seminario nos invita a contemplar la vulnerabilidad, a que conscientes de la vulnerabilidad, que lo que nos corresponde es suscitar la solidaridad, esa que haga posible ensanchar la mesa, abrir el corazón y mirarnos más allá de toda geografía, mirarnos en condición de hermanos. Bienvenidos en nombre de la CLAR a este seminario virtual sobre migración y refugio. Gracias a la Comisión de Personas Migrantes y Refugiadas y a la Secretaría de la CLAR por hacer posible este espacio. Bienvenidos, y que por encima de todas las cosas seamos casa de acogida, vientre en el que se fecunde y se acoja la vida. Bienvenidos. Agradecemos a la hermana Liliana Franco por sus palabras de bienvenida que nos anima a seguir y nos invita a leer Fratelli Tutti, la encíclica más reciente del Papa Francisco. Y siendo casa de acogida, queremos abrirnos a la diversidad cultural, a la diversidad de todos los migrantes de América Latina. Y queremos en esta mañana reflexionar sobre el análisis de la realidad. Vamos a tener 3 días de trabajo de 2 horas. Hoy nos corresponde el ver, mañana será el juzgar y la iluminación, y el último día el actuar y celebrar. Para esta ocasión, para el ver, el análisis de la realidad, tenemos 3 personas muy conocedoras de las regiones donde ellas trabajan, en general de la migración, pero a la vez de sus regiones específicas. Tenemos a Alberto Baltasar, parte de la red de documentación aquí en México, que acaba de sacar su 7º informe. Y también tenemos a la hermana María do Carmo Santos González desde Brasilia, del CESEM, hermana escalabriniana, directora, que tiene también mucha experiencia dándole seguimiento a los flujos migratorios en la región de Brasil y toda esa región. Y también tendremos a Brigitte Wooding de OPMICA desde República Dominicana, donde nos presentará algunas realidades sobre los flujos entre Haití y República Dominicana. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alberto Baltasar para que nos presente. Vamos a tratar, hay 3 preguntas que son guía y que tendremos entre 5 y 8 minutos de presentación. Luego pasamos a la siguiente presentación con María do Carmo y luego con Brigitte. Y tendremos otras 2 presentaciones más de cada uno de ellos, para al terminar poder abrir a un conversatorio abierto con todos ustedes. Entonces le damos la bienvenida a Alberto Baltasar, tratando de figurar los flujos migratorios de Centroamérica hacia Norteamérica y cómo están actualmente. Tienes de 5 a 8 minutos, Alberto. Bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Y ven, ya ven mi pantalla? Bien. Sí, sí, ok, también. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Hice un cambio, espero que no afecte en gran medida la forma de cómo está la dinámica. Básicamente, lo que hice fue juntar la primera y segunda preguntas en una sola. Creo que son preguntas que van muy interrelacionadas y que podemos abordar en un mismo bloque, digamos. Sin embargo, quiero aprovechar este espacio para mencionar lo que yo considero que son situaciones del contexto, digamos, macroestructural,
sin las cuales no es posible entender la situación actual de las movilidades humanas, al menos en lo que es México, Estados Unidos y el norte de Centroamérica. En ese sentido, voy a resaltar algunos puntos, respetando los tiempos que me han dado, para introducir, ¿no? Y con ello también busco contribuir a la idea de que no podemos, si bien pues la situación de COVID es un evento importante, no debemos perder de vista que la situación que estamos viviendo en torno a las movilidades actualmente, pues es algo que no es nuevo, ¿no? Sino que tiene al menos 2 décadas y media caminando hacia donde estamos actualmente. Y pues bueno, en un contexto general, creo que es necesario rescatar lo que son los gobiernos de Estados Unidos y México, y particularmente lo que son las gestiones tanto de Donald Trump como de López Obrador. Especialmente porque, si bien, como comentaba, la parte de política pues no es nueva, estos dos presidentes han dado como un nuevo ímpetu a estas políticas mediante sus guiños nacionalistas, ¿no? Que hemos podido ver, por ejemplo, en los acuerdos laborales con el TEMEC, donde cada uno da una importancia mayor a personas de su propio país antes que a personas que puedan provenir de otros países de la región o fuera del continente incluso. En segundo lugar, creo que es necesario rescatar el endurecimiento de políticas migratorias, particularmente en 3 aspectos. El primero es el recrudecimiento de las redadas al interior de Estados Unidos y la implementación del MPP, ¿no? El segundo es la militarización de la frontera sur de México. Como recordarán, el gobierno mexicano envió alrededor de 6,000 efectivos en 2018, 2019 me parece, donde con una reciente creada institución, que es en este caso la Guardia Nacional, buscó controlar los flujos principalmente de personas provenientes del norte de Centroamérica que se dirigían ya fuese hacia México o hacia Estados Unidos. El tercer punto que considero que es importante es la participación de los países del norte de Centroamérica en el control de flujos. Y esto es importante porque, si bien había quedado en el papel hasta hace un par de semanas, en esta última semana nos hemos dado cuenta ya de cómo se está operativizando el control de flujos por parte de los gobiernos de estos países. Y en tercer lugar, quisiera rescatar lo que son las personas y los flujos de movilidad, es decir, una presencia cada vez mayor de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas que forman parte de grupos de diversidad sexual, y los grupos familiares que están viajando de manera, en grupo, en familia, ya sea hacia Estados Unidos o México, que son perfiles que no habían tenido tanta presencia en los flujos de movilidad en la región, pero que poco a poco han ganado mayor presencia y han tenido una repercusión importante en cuanto a las atenciones, solidaridades, pero también xenofobias que se presentan en la región. Y finalmente, dentro de este gran punto, está la cuestión de las caravanas, que básicamente ustedes deben saber que son grupos de personas en situación de movilidad que han llegado a formar hasta grupos de miles de personas, ¿no? 5,000 personas en un solo momento, y que también han significado han tenido un impacto, importante en lo que es la atención a las personas en situación de movilidad. Y antes de continuar con esta diapositiva, una muestra, por ejemplo, que hicimos dentro del Servicio Jesuita a Migrantes durante el 2017 hasta el 2020, de 33 acciones que identificamos llevadas a cabo por los gobiernos de Estados Unidos, México y el norte de Centroamérica, solamente 4 acciones pueden ser consideradas como positivas en cuanto a la mejoría de la situación de las personas en movilidad. Y eso creo que nos da una idea bastante clara acerca de hacia dónde nos estamos dirigiendo, al menos en cuanto a políticas migratorias. Quisiera rescatar también lo que son la disminución de aprehensiones en la frontera sur de Estados Unidos, que en general disminuyeron un 62%. No obstante, esos porcentajes varían dependiendo los perfiles de las personas. En el caso de las personas adultas, disminuyeron un 17%, de niñas, niños y adolescentes un 66%, y de grupos familiares disminuyeron en un 89%. No así las deportaciones que tuvieron lugar desde el interior de Estados Unidos,
lo que nuevamente demuestra cómo el control de flujos que se está teniendo en México y en Centroamérica ha permitido que el gobierno de Estados Unidos se fije en sacar a las personas que ya están dentro de su país. Ahora, en cuanto a deportaciones de Estados Unidos a México, tenemos que en 2019 hubieron 211,000 deportaciones y en 2020, incluso con la situación de contingencia por pandemia, estas ascendieron hasta agosto a 76,240 deportaciones, lo que nos permite ver que ni la contingencia ha detenido las políticas migratorias implementadas por parte de Estados Unidos. Y en este marco, también es importante mencionar que por eso es que también tanto el gobierno de Guatemala como el gobierno de México, y más bien la sociedad civil, ha estado mencionando que incluso las autoridades de Estados Unidos no han seguido los protocolos que una contingencia debería, que durante la contingencia deberían haberse respetado. Por ejemplo, hacer pruebas a las personas que estaban siendo deportadas a México o Centroamérica. Ahora, con la implementación lo que se conoce, bueno, lo que son el Migration Protection Protocols, que en México se conoce como el Quédate en México, lo que tenemos es que por un lado hay alrededor de 33,000 personas que han solicitado asilo en Estados Unidos bajo este programa, es decir, que piden asilo en Estados Unidos y están siendo regresadas a México durante lo que dura su proceso migratorio. Y por el otro lado tenemos a otras aproximadamente 30,000 personas que están en listas de esperas. Es decir, ni siquiera han podido meter su solicitud ante el gobierno de Estados Unidos. En conjunto tenemos que hay aproximadamente 65,000 personas en el norte de México esperando tener acceso a su proceso de asilo en Estados Unidos. Lo que ha generado, pues, que se establezcan en campamentos donde las condiciones son súper precarias, dado que el gobierno de Estados Unidos no tiene un protocolo o con respecto a cuándo les va a llamar. Es decir, los agentes del instituto, de la CBP, que es el instituto que lleva a cabo estos procesos, puede llamar a una persona a las 3 de la mañana y si la persona no está, el agente se sigue con la siguiente persona que está en la lista. Obviamente las personas prefieren quedarse en campamentos y ni siquiera ir a albergues donde pudieran estar en mejores condiciones. Una tercera situación en cuanto a políticas son las aprehensiones del INM que han tenido lugar en 2019. Hasta en 2019 fueron 182,000, casi 183,000, y hasta agosto de 2020 nuevamente hubieron 50,241 detenciones y deportaciones por parte del Instituto Nacional de Migración. Nuevamente, esto deja claro, pues, que la contingencia tampoco ha detenido las acciones del gobierno mexicano en cuanto a las personas que se encuentran en situación irregular. Y es importante mencionar, en cuanto a acciones del Instituto Nacional de Migración, la liberación de personas de alrededor de 3,000 entre 3,000 y 6,000, si mal no recuerdo, personas que estaban detenidas en centros de detención migratoria. Liberación que tuvo lugar ya sea dejando a las personas a su suerte o siendo llevadas por parte de las autoridades migratorias a la frontera sur de México con Guatemala, donde se les dejó y no se les acompañó para asegurarse que llegaran a sus lugares de origen. Como bien sabemos, aquí va asociado con actos de xenofobia y de discriminación por parte incluso de personas de Guatemala y de México, dado que las personas migrantes eran consideradas como posibles puntos de contagio para las personas de las localidades. Posteriormente, mencionar pues que las detenciones o las redadas del Instituto Nacional de Migración se concentran en el sur del país, claramente, pero también en el norte del país. Lo que esto ha generado es una especie de embudo, ¿no? De embudos tanto en la frontera norte de México como en la frontera sur, donde las autoridades están concentrando pues todas sus actividades de detención migratoria. Y finalmente, para casi finalmente, las solicitudes de refugio en México en 2019 y 2020, que también continuaron concentrándose en el sur. Y aquí es importante mencionar que el hecho de que se concentren en el sur no se debe a que es en estos lugares en donde las personas han o desean quedarse, sino que la política migratoria marca que las personas tienen que hacer su solicitud en la primera entidad en donde llegan, ¿no? Y ahí deben permanecer durante todo el tiempo
en el que procede o en el que se da una resolución a dicha solicitud. Y obviamente, si consideramos que los retenes están establecidos en la frontera sur de México, pues es bastante obvio que las solicitudes de refugio también se iban a concentrar en esta entidad. Finalmente, mencionar lo que les mencionaba, la participación de los países del norte de Centroamérica en el control de flujos. Y aquí hay dos infografías que mandaron, por un lado, el Instituto Guatemalteco de Migración, donde manifiesta el número de personas en qué puntos fronterizos fueron detenidas para ser deportadas a Honduras, en este caso 2.877 personas, de un total de 3.718 personas que fueron remitidas y que también retornaron de manera, entre comillas, voluntaria. Y por otro lado, y a esto también es súper preocupante, es la participación del Instituto Nacional de Migración de Honduras en el retorno de personas hondureñas hacia sus lugares de origen. Lo que por un lado pues, es una violación a la libre circulación de personas hondureñas dentro de su propio país, por un lado, y por el otro, en conjunto, tanto el gobierno de Guatemala como el de Honduras están ejerciendo acciones, pues, que van en contra del acuerdo C4 que está firmado entre los países de Centroamérica, el cual dice que las personas ciudadanas de estos países pueden circular libremente en la región. Entonces, para finalizar, mencionar cómo, si ustedes se pueden haber dado cuenta, tanto las acciones de México como de los países del norte de Centroamérica, pues son meramente reactivas a cuanto lo que el gobierno de Estados Unidos designa en cuanto al tema migratorio, sin importarles que sus acciones contravengan incluso leyes internas o internacionales a las que se han sumado. Y por aquí lo dejaría, Conrado, como un contexto general, y en la siguiente participación abordo la primera y segunda pregunta. Muy bien, muchas gracias por esta presentación sucinta de cómo están los flujos desde Centroamérica hacia Norteamérica, y como una constante es la contención migratoria, ya sea en los países de Centroamérica, pegado con la reciente caravana que fue detenida en Guatemala, con la detención en la frontera sur y la detención en la frontera norte con Estados Unidos. Agradecemos a Alberto su participación y recordar que estamos en el panel de las vulnerabilidades y solidaridades en tiempos del COVID y lo que aporta la iglesia y sobre todo la vida religiosa a esta situación de los migrantes y refugiados. Por segundo, tendremos ahora a la hermana María do Carmo Santos González del CESEM, que está conectada desde Brasilia y que nos presentará algo sobre la situación de las migraciones y los refugiados en la zona donde ella trabaja. Agradecemos a la hermana, por favor. Bienvenida, María del Carmen, para hacer su presentación. Gracias, Padre Conrado. Gracias por la invitación. Yo estoy intentando compartir mi pantalla, pero no sé si es posible, porque nosotros hemos preparado una presentación no, un texto, en verdad, y no sé si ustedes ven mi pantalla, ¿no? ¿Sí? No, estamos viendo tu pantalla ya. Ah, ok, gracias. Adelante. Gracias. Adelante. El colorido es para mí no me perdí, ¿no? Entonces, gracias por la invitación al CESEM. El CESEM, el Centro Escalabriniano de Estudos Migratórios, es una institución internacional de estudios sobre migración con sede en Brasilia y está vinculado, então, a la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Escalabrinianas. Nesse primeiro ponto, mencionaremos alguns aspectos importantes para situar o tema da atenção aos fluxos migratórios frente às vulnerabilidades de Covid. Na América Latina, convivem realidades muito diversas enquanto a construções discursivas e materiais sobre migração e refúgio. Então, as presentes reflexões apenas pretendem ressaltar algumas tendências e aspectos generais que são señalados desde a perspectiva do CESEM en su trabajo en su relación con el trabajo diverso de las hermanas escalabrinianas en el continente.
En la última década, la región ha seguido situaciones en que ha habido una mayor frecuencia de grandes flujos de migración, desplazamiento y o refugio dentro de la región y han demandado acciones de emergencia del Estado, de la sociedad civil, de la Iglesia, marcando un nuevo hito para el campo de la migración y el refugio en el contexto latino. Uno de esos movimientos fue el gran flujo de ciudadanos haitianos, iniciado en 2010, ¿no? Y otro flujo expresivo es aquel de los migrantes venezolanos, ¿no? Según la ONU, ACNUR, el número de venezolanos que abandonan su país ha llegado a 4 millones. Globalmente, los venezolanos son uno de los grupos más grandes de población desplazada en su propio país. Y los países latinoamericanos son los mayores receptores de ese flujo, ¿no? Entonces, tenemos ahí Colombia, com 1,3 milhões, seguida de Peru, depois Chile, Brasil e Argentina. México e os países de Centroamérica e Caribe também recebem um número importante de refugiados e migrantes de Venezuela. Também, em menor proporção, digamos assim, temos nesta última década uma movimentação de outros fluxos que nós compreendemos como transnacionales, como é o caso de los migrantes provenientes de África e Ásia. Em geral, o que podemos dizer é que desde há algum tempo hemos experimentado uma grande circularidade de pessoas em las regiões latino-americanas e centro-americanas, territórios circulares, em los que se conecta uma diversidade de trajetórias multifacéticas de migrantes. Estes territórios são de destino, como o fluxo de haitianos, venezolanos, senegaleses hacia Brasil, de trânsito, como o exemplo dos cubanos que cruzam Brasil e chegam a Uruguai, ou de origem, como o caso de los haitianos que se foram a Chile e de tantos latinos que empreendem, como ha mencionado antes o colega, a busca do Eldorado americano. Essas intensas mobilidades estabelecidas por los migrantes ressaltam a necessidade de compreender a importância de reconhecer que o país de destino não sempre é o destino. E aqui nós podemos então citar o caso dos haitianos que chegaram ao Brasil, né, como destino, pero que luego emigraram a Estados Unidos e Chile. E não é raro que eles próprios regressem ao Brasil depois de largas travessias, né? Essa intensa mobilidade põe em crise a ideia tradicional de integração que a menudo aparece em los planos de acción de los gobiernos y en nuestros planes de pastoral para esta población. En este contexto, sería oportuno preguntarnos, ¿cómo integrar a alguien que se quedará unos años o meses? ¿Y con qué objetivos? ¿Qué podemos aprender de estas trayectorias circulares para incrementar la efectividad de nuestras acciones? Em contexto dessas territorialidades, incluso as categorias de origem, trânsito e destino podem desmoronar-se à medida que os países desempenham estes roles simultaneamente, planteando o desafio de compreender estas dinâmicas regionais e criar as condições para monitorear e apoiar as pessoas e grupos de migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. Como criar mecanismos de apoio, proteção, acolhida, que não se limitem às fronteiras e territórios nacionais ou incluso aos espaços institucionais através dos quais operamos? Essa é uma questão. Outro ponto importante se refere à paradoxa cada vez mais evidente que apresentam as dinâmicas de mobilidade em relação com as de imobilidade, especialmente em contexto de Covid. As imobilidades se podem atribuir a um conjunto de fatores políticos, econômicos, que bloqueiam a los grupos em determinados contextos ou territórios. Atrapados entre fronteiras, sem direito a nenhum tipo de status migratório, recluídos em centros de detenção, com miras à deportação ou classificação, impedidos de mover-se devido a barreiras sanitárias ou legais. A imobilidade forçada, como nós decimos, é a expressão
por exemplo, dos hondureños retornados, que são atendidos pela Pastoral da Mobilidade Humana, retornados com discapacidade. A eles não resta outra forma de mobilidade. Por outro lado, temos a situação da imobilidade, digamos assim, desejada, não? Que é o caso, por exemplo, de los dominicanos, hijos de haitianos nascidos em República Dominicana, que desejam quedar-se e ser aceptados, não? Em República Dominicana. Trayendo a nuestra reflexión la cuestión de la apropiación de territorios como circulares por los migrantes y refugiados y las paradojas de la movilidad, un primer punto para comprender los desafíos que la crisis de salud de COVID posee a nuestra región es, ante todo, considerar que estos territorios circulares se configuran como espacios de acción. Por isso, quando perguntamos como se atende aos fluxos migratórios às vulnerabilidades de Covid em esta região, necessitamos mirar este contexto considerando que as vulnerabilidades afetam de maneira diferente a estes diferentes grupos de migrantes e refugiados, assim como aos territórios onde estão. É impensável abordar este tema sem assumir que a crise de saúde de Covid, que ha azotado o mundo, se ha configurado como um verdadeiro encontro de las águas. O encontro da crise humanitária já vivida por los migrantes e refugiados, crise esta que é silenciada em nosso continente e cujas causas se encontram nas políticas econômicas e sociais, dadas por la redução do Estado de proteção social, privatizações de bens, por la crise política, né, aquilo que chamamos o giro à la derecha em la região, cujos actores, abogando por o que consideram a defesa de lo nacional, excluem a los migrantes e refugiados. Temos aí a extensão das políticas de segurança, já citadas por Alberto, né, segurança e migração, então, hacia do estado da condição doméstica para allá dos limites das fronteiras, né? E o intervencionismo, o debilitamento do multilateralismo, né, nas relações internacionais, o debilitamento dos mecanismos de proteção internacional em âmbito dos direitos humanos. Teremos as questões ambientais, como o avanço da agroindústria em territórios multinacionais em Amazônia, e o conseguinte desplazamento de populações indígenas. Esta crise humanitária silenciada, então, se contrasta com a crise da saúde. Esta sim que é ampliamente publicitada, pero que é tomada discursivamente por esse sentido comum, de maneira totalmente desvinculada das desigualdades econômicas e sociais e da crise humanitária que ela precedeu. Então, aqui podemos afirmar que a mobilidade dos migrantes los hace estruturalmente vulneráveis. Como se pode cuidar da saúde estando sempre em movimento ou sem poder mover-se, estando irregular ou com medo da deportação? Assim, uma das características da crise sanitária do Covid é que ha profundizado gravemente a crise humanitária que já viviam grupos de migrantes e refugiados em la região. Os migrantes e refugiados em esta conjuntura tendem a ver-se particularmente afetados por la intensa mobilidade que dificulta a atenção médica contínua. A vezes também por la situação migratória irregular e o consequente temor a buscar hospitais, a dificuldade de fazer o trabalho de oficina em casa, a impossibilidade de interromper o trabalho e o retraimento social, por deudas ou a necessidade de enviar remessas, a vezes por las condições de vivienda, o uso frequente do transporte público e incluso as pequenas redes de apoio familiar. Finalmente, por la impossibilidade de utilizar a mobilidade como estratégia para enfrentar a adversidade devido às restrições da pandemia. Aqui nós denominamos o muro pandêmico, que cabe recordar aqui, então, o papel especial das mulheres, sobre as quais se põe a carga principal, né? Que são aquelas que continuam com suas obrigações de produção, né? E com as suas obrigações de reprodução.
muito aí direcionadas ao cuidado da saúde dos familiares. Em este panorama, observamos diferentes respostas para atender às situações de imigrantes e refugiados de formas positivas e potenciadas por boas práticas, mas também algumas negativas, respostas negativas, como resultado do contexto que descrevimos. Então, algumas das respostas governamentais de ação à crise, teremos aqui de modo positivo em la região, não em todos os países, mas em Brasil principalmente, a extensão da ajuda de emergência a imigrantes e refugiados e a flexibilidade ou suspensão de plazos e multas em el processo de regularização migratória. Por parte da sociedade civil, da Igreja, um fator importante é que, incluso com a pandemia, as organizações não han deixado de actuar, aunque com muitas limitações, particularmente em lo que se respecta ao tema do socorro de emergência com os alimentos. Temos também o fortalecimento das redes, então a crise de alguma forma obrigou as instituições a criar formas de assistência mais integradas, como o caso do apoio à regularização migratória, a pressão sobre os governos para a inclusão dos migrantes em assistência emergencial. E aqui um ponto importante também é a perspectiva do rol dos migrantes, né? Que aqui então vem a importância das comunidades, das redes de migrantes, como um recurso de proteção e de ajuda, de solidariedade em meio a esta crise. Não sei se pude compreender, mas para este primeiro ponto era isto que nós temos por compartilhar. Muchas gracias, María do Carmen, desde Brasilia, que nos comparte cómo sigue, a pesar del COVID, los flujos no se detienen y siguen moviéndose y han generado crisis humanitarias y la respuesta de las organizaciones sociales, pero sobre todo de Iglesia, que están respondiendo, tratando de atender y quienes están al frente más mujeres. Eso es de admirarse siempre. Las más centronas son mujeres en su mayoría y que nos presenta esta realidad circulante que se da en esta región. Ahora vamos a darle, gracias María del Carmen, vamos a darle la voz, el micrófono a la compañera Brigitte Wooding de OPMICA desde República Dominicana. Bienvenida, Brigitte. Ahora tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación, María Eugenia y de Escala aquí en República Dominicana. Mi organización OPMICA es el Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social del Caribe y llevamos a cabo investigaciones aplicadas con miras a hacer incidencia política en pro de los derechos de personas migrantes y sus descendientes. En relación a la primera pregunta de cómo son atendidos los flujos migratorios ante las vulnerabilidades del COVID en tu región, vamos a concentrarnos en el corredor Haití-República Dominicana, ¿verdad? Y podemos caracterizar en un sentido global como una exclusión, pero cierta flexibilidad. Históricamente, como muchos de ustedes ya saben, los dos países han tenido un historial de colaboración en lo que se refiere a la cooperación sobre asuntos de salud, remontando a los años 50 para acuerdos bilaterales, y en la actualidad existe cooperación transfronteriza significativa para hospitales dominicanos en la frontera, poder complementar la capacidad más limitada que hay en Haití. Hay otros temas bilaterales que no han tenido resultados tan positivos. De la migración laboral de haitianas a la República Dominicana de hace un siglo, se han documentado los abusos de derechos humanos enfrentados por los trabajadores, las trabajadoras y sus descendientes nacidos en el país. Vamos a ver ahora cuáles han sido los tipos de movilidades que se han tenido a escala insular durante la pandemia.
La frontera no es del todo impermeable en esa crisis, como se explica más adelante. Y de hecho, las pautas de la Organización Mundial de Salud en marzo de 2020, en cuanto a temas transfronterizos, de cruce y de colaboración, dan la razón a la República Dominicana y Haití en su mantenimiento de cierta apertura de la frontera, diferente a algunas otras fronteras en la región, con consecuencias negativas para migrantes de bajos recursos, sobre todo para las personas que quieren regresar a casa, ¿verdad? En la medida en que se desarrolla la pandemia en Hispaniola, tenemos Haití ya de un lado, República Dominicana del otro, se puede observar 4 tipos de movimiento transfronterizo de parte de las personas haitianas. El escenario que llamó más la atención fue el éxodo por la frontera del norte de alrededor de 1,000 haitianos en un solo fin de semana del 21 y 22 de marzo, en lo que algunos han llamado de manera elocuente movilidad de pánico. En ese fenómeno, las personas fungen como vectores, sin querer hacerlo, de un virus letal, cuando se trasladan rápidamente a escala significativa de lugares conocidos de infección. Una escasa coordinación entre las autoridades en la frontera y capacidad limitada del lado haitiano quiere decir que las pruebas para COVID-19 han sido pocas para estas personas que regresan de manera espontánea. Cifras oficiales dan cuenta de más de 100,000 retornos espontáneos en virtud del coronavirus durante los últimos 6 meses. En segundo lugar, y de manera simultánea, aunque puede ser como aparece como una paradoja, en virtud del cierre oficial de la frontera, haitianos que buscan trabajo en el interior de República Dominicana siguen y están ingeniando ya nuevas rutas informales y potencialmente peligrosas para cruzar, evadiendo las autoridades o pasando gracias al llamado macuteo, como se conoce popularmente aquí la extorsión. Y bajo la manta de tráfico ilícito de inmigrantes puede aumentar también la trata de personas. En tercer lugar, donde se ejerce de manera eficaz el control, puede ser que haya la devolución inmediata de estos migrantes en procesos de las llamadas no admisiones. Y un cuarto tipo de movimiento es el de los habitantes fronterizos, quienes, a pesar de la frontera cerrada y los mercados fronterizos semanales suspendidos, siguen cruzando a pie en los alrededores de los 4 puntos oficiales de cruce. Puede ser que estas personas también son devueltas de manera arbitraria, ya que la legislación para autorizar su cruce en la Ley de Migración de 2004 no se ha implementado para regular esta migración pendular de larga data. Entonces, tenemos todo este movimiento en un contexto en que las personas migrantes y las personas descendientes nacidos en República Dominicana, que muchos de ellos han sido desnacionalizados, de manera que no tienen documentos, no tienen papeles, están excluidos de los programas oficiales de ayuda. Hay 3 programas fundamentales, ¿verdad? Quédate en casa, FASE, Haití, y aunque estos programas se prolongan hasta fines de 2020, desde el 21 de septiembre se han reanudado las detenciones y deportaciones por vía terrestre, ¿verdad? Después de una moratoria de 6 meses. Quédate en casa es un programa de ayuda humanitaria para beneficiar a familias en situaciones vulnerables afectadas por las medidas COVID-19. El programa FASE es asistencia monetaria a los empleados del sector privado que han sido suspendidos. Y Haití es un programa gubernamental recientemente creado para trabajadores del sector informal. Entonces, lo que podemos ver es que independientemente de
como las inmovilidades en algunos contextos, lo que sí se ha tenido en la isla es unas dinámicas muy interesantes dentro de un contexto en que, por un lado, el gobierno saliente dominicano había excluido totalmente a migrantes, sus descendientes, de programas de ayuda oficial. Al mismo tiempo, han flexibilizado la frontera para que las personas que desean ya a Haití, aunque sea de manera temporal, y lo pueden hacer. En un próximo ya acápite ya vamos a tratar ya más bien la pregunta de qué entonces son las solidaridades que se están dando en esta panorámica, pero por ahora lo dejo aquí. Gracias. Gracias, Brigitte, para presentarnos los flujos entre Haití y República Dominicana, que comparten un mismo territorio, una misma isla. Y es de muy interesante estos movilidades de pánico que se dieron en marzo y que seguirán incrementándose conforme vayan pasando el tiempo post pandemia y que acrecenten las crisis económicas, sociales, políticas de cada uno de los pueblos donde ya existen situaciones muy precarias, como es el caso de Haití. Ya nos irás presentando un poquito más en esta segunda parte, porque ya algunos han tocado el tema de las vulnerabilidades en COVID y las experiencias de solidaridades. Si vamos entrando en conjunto en esta última participación a presentar las perspectivas y desafíos, y si tienes algo también de solidaridades, es bienvenido. Entonces vamos a darle a Alberto Baltasar la palabra. Tienes 7 minutos, Alberto, más para presentar elementos que nos ayuden a complejizar este compartir y provocar una reflexión más profunda que genere preguntas y dudas al público que nos está escuchando de distintas partes de América Latina y desde España. Adelante, Alberto. No te escuchamos, Alberto. Adelante. Perdón, es que soy medio torpe para estas cosas. ¿Están viendo mi pantalla otra vez? La estamos viendo. Adelante. Ok, súper. Bueno, entonces ahora toca el turno de abordar lo que son la primera y la segunda pregunta que yo junté en esta única. ¿Cómo son atendidos los flujos migratorios y cuáles son las experiencias de solidaridades en la región ante las vulnerabilidades del COVID-19? Antes de iniciar de lleno con esta sección, pues recordar el porqué pues, del surgimiento de de toda esta como red de albergues que están establecidos a lo largo y ancho de México en cuanto a la atención que requieren las personas en situación de movilidad. En este sentido, por ejemplo, para 2019, estos son los lugares donde la Redodem registró que las personas migrantes sufrieron algún tipo de evento que reflejara una agresión, un delito o una violación a derechos humanos. En conjunto, para 2019, hubo 8,161 eventos que reflejaran este tipo de hechos, de los cuales casi el 50% tuvo lugar mientras las personas migrantes o en situación de movilidad se encontraban en libertad, es decir, mientras estaban desplazando por la región, mientras que el otro 50% de eventos tuvieron lugar cuando las personas estaban estaban en una situación ya sea de aprehensión, detención o de proceso de deportación por parte de las autoridades, ya fuese de México, Estados Unidos o del norte de Centroamérica. Lo que deja muy claro el porqué de la existencia y multiplicación en últimos años de todos estos casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones de atención a migrantes. Ahora, resaltar un poco que, como ustedes bien saben,
toda esta red de organizaciones que atienden migrantes, que en este caso llamaré con el término general de albergues, estaban establecidos o están establecidos todavía en lo que son las principales rutas ferroviarias que cruzan el país, puesto que era este medio de transporte, el tren de carga, el que era utilizado cada vez más por las personas migrantes. No obstante, recordarles que con este cambio en las políticas migratorias, las rutas que los migrantes siguen hacia el norte de México o Estados Unidos se han multiplicado y ya no solamente siguen las rutas ferroviarias, sino que ahora prácticamente se han diversificado a cualquier estación de autobuses, estación de combis, de taxis, e incluso todas las carreteras, porque ya están comenzando también, bueno, ya han continuado viajando en transportes privados, ¿no? A los que se les paga para que sean llevados pues al norte de México. Ahora, también mencionar que el arribo, junto a esta red de albergues en las rutas migratorias, también está el establecimiento de organismos internacionales en localidades que concentran estos flujos, particularmente en el sur, en Tapachula, y en el norte, en Tijuana y en Matamoros, por darle un ejemplo. Y son organizaciones como Médicos Sin Fronteras, como ACNUR o como OIM, cuya presencia también ha modificado el perfil de las personas que están llegando a estos lugares y las necesidades de atención que requieren. Y solamente mencionar que en el caso de la Redodem, estamos ubicados, son 23 organizaciones que están ubicadas en 3 entidades de la República, que no son todas, pero que nos permiten tener un acercamiento más o menos fidedigno a la situación de las movilidades en el país. Ahora, según datos de 2019, y los estoy trayendo porque son de las pocas, y no es que la única referencia que tenemos en cuanto a saber quiénes son quienes atendemos a las personas en situación de movilidad. Ahora, para 2019, un 51% de las personas dijeron que habían recibido algún tipo de apoyo durante su desplazamiento. Esto equivale a 7,562 personas. Ahora, de este 51%, el 73% recibieron este tipo de apoyo de personal de albergues. Es decir, es la sociedad civil organizada, ya sea religiosa o laica, quienes están atendiendo a las personas y les están tendiendo la mano durante su desplazamiento por la región. No obstante, y aquí me gustaría resaltarlo por el tema que nos convoca, es que el 17% de estas personas también recibieron ayuda de parte de personas de las comunidades. Es decir, 1,314 personas fueron auxiliadas por personas que no son sociedad civil organizadas, sino que prestaron su ayuda solamente por convicción y de corazón. Que es importante mencionar, puesto que son un ambiente idóneo en donde nosotros como sociedad civil podríamos apoyarnos para reforzar la atención que brindamos a las personas en situación de movilidad. Finalmente, mencionar que solamente el 6% de otro tipo de organizaciones no gubernamentales, es decir, como tipo ACNUR o tipo OIM, fueron quienes brindaron apoyo, y solamente el 2% de las autoridades estatales, es decir, casi nada, fueron o brindaron algún tipo de apoyo a las personas en movilidad. Y esto es importante mencionar porque este 2% es casi similar al 1,75% de personas que dijeron haber recibido ayuda o algún tipo de apoyo de otras personas en situación de movilidad, es decir, de compañeras y compañeros que estaban en una situación similar a la de ellos. Y esto nos puede permitir poner en la balanza que las autoridades estatales, con todo el poder que podrían tener, están brindando apoyo a las personas en un nivel similar a lo que están brindando personas migrantes que sabemos que suelen viajar sin recursos y en situaciones precarias hacia el norte de México o de Estados Unidos. Ahora, en cuanto al tipo de apoyo recibido, pues resaltamos también en la Redodem que el 81,58% fue de tipo humanitario. Es decir, son los aspectos más básicos que requieren las personas en movilidad, los que más están brindando. Y van muy por debajo apoyos de tipo económico, de tipo legal, médico, psicológico o de transportación. Lo que permite ver la condición pues todavía bastante precaria en la que se están moviendo las personas y en donde el apoyo, la solidaridad que se está brindando por parte de la sociedad civil se está enfocando. Ahora, en cuanto a la situación de las personas de atención en las rutas migratorias,
ya en el contexto pre-COVID tenemos pues atención a nuevos perfiles que antes no llegaban a las casas. Como había mencionado, familias, niñas, niños y adolescentes, personas de diversidad sexual e incluso personas de la tercera edad que tienen necesidades de atención que hasta el momento no eran prioritarias y que no eran consideradas como parte del repertorio de atenciones que brindaban los albergues y que en este momento ya se han vuelto una necesidad impostergable. Por otro lado, también tenemos especialmente que el desplazamiento en lo que fue en las caravanas, pues también significó un desbordamiento de los equipos de atención debido a los flujos. Y no solamente de los equipos de atención de albergues o de centros establecidos que brindan atención a personas migrantes, sino también el desbordamiento de las comunidades de acogida. Y esto es bien importante mencionarlo, puesto que si bien las primeras caravanas, por ejemplo, que brindaban algún tipo de atención, recibieron un recibimiento cálido por parte de las comunidades, cuando continuaron llegando segundas, terceras y hasta cuartas caravanas, las mismas personas mencionaban que ya no estaban tan de acuerdo en apoyar ni en recibir a las personas que formaban parte de ellas. Y esto es importante recalcar que se debe no necesariamente a una actitud xenófoba o de discriminación per se, sino a una situación pues cada vez más precaria de las propias personas que muchas de las veces no tienen los recursos para brindar este tipo de atención. Es decir, es importante no dejar de tener en el centro de atención que es la situación generalizada de precariedad y vulnerabilidad y violencia en que viven las personas, lo que genera en algunos momentos actitudes xenófobas o de discriminación. Y finalmente, durante la contingencia por COVID, destaco 4 puntos. El primero de ellos es que los albergues continuaron atendiendo la mayoría de perfiles como lo venían haciendo en un escenario pre-COVID, pero se comenzó a atender a personas de las comunidades, lo que permitió que muchos, tanto de las personas de las comunidades como de los albergues, entendieran la vulnerabilidad a la que tenían ante este escenario, es decir, permitió en algunos momentos tender ciertos puentes debido a vulnerabilidades compartidas. En un segundo punto está que se continuó brindando atención directa, pero también se tuvieron que incluir lo que fueron las atenciones virtuales y se limitaron lo que fueron diversos tipos de atención, particularmente atenciones que son consideradas como no prioritarias, por ejemplo, en cuestión de educación, en cuestión de laboral, que son atenciones que las organizaciones ponen en peso y no son tan importantes como, por ejemplo, la alimentación, la higiene y el vestido, ¿no? Y finalmente, los espacios consultados durante la contingencia por COVID, mencionarles que siguieron las recomendaciones de las autoridades de salud y durante el monitoreo que hicimos por parte de la Redodem, ningún espacio tuvo casos de contagio al interior de sus instalaciones. Y esto, a su vez, también permitió que mostráramos que los espacios y las personas migrantes o en situación de movilidad no son necesariamente a tabla rasa puntos de contagio, sino que siguiendo las recomendaciones, tanto los espacios como las personas podemos convivir en un ambiente sano, pues. Y hasta aquí dejaría mi segunda intervención, Conrado. Muchas gracias, Alberto, por tu participación y que nos sigue dando algunos elementos cada vez mayores para entender estos flujos. Ahora pedimos a María del Carmen, por favor, que haga su presentación. Tenemos reducido el tiempo, pero complementa lo que nos quieras presentar, por favor. Gracias, Padre Conrado. Yo voy a poner entonces la segunda y la tercera cuestión, no es tanto, yo voy a leer para estar dentro del tiempo, ¿no? Adelante. Parece que nos congelamos, María del Carmen. Bueno. Parece que hay problemas técnicos con María del Carmen. Mientras esperamos que se reconecte. Se quedó congelada su imagen. Pero entonces podríamos pasar, Brigitte, a tus dos segundas preguntas, segunda y tercera pregunta, mientras esperamos que la hermana María del Carmen logre reconectarse.
Brigitte, por favor, si podemos continuar con usted, si ya está lista. Perfecto, y sí, con gusto. Y Gracias. sí, en relación a lo que son las experiencias ante los flujos migratorios de solidaridad y de solidaridades, lo que quiero hacer es como citar las experiencias de 3 organizaciones sociales, ¿verdad? Y reflexionar un poquito sobre eso antes de pasar un poquito a lo que podemos aspirar para en esa segunda pregunta, ¿verdad? Y sí, a escala, la organización a que pertenezca ya María Eugenia, ¿verdad? Dentro del enfoque preventivo, y estoy citando lo que Ascala nos ha comunicado, Ascala se ha concentrado en brindar información a las comunidades rurales a través del perifoneo, entrega de mascarillas donadas por la Embajada Haitiana y de alimentos donados por organizaciones internacionales. Se ha hecho una labor de seguimiento con sus reportes correspondientes para garantizar que la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Educación llegue a las escuelas de comunidades apartadas que por su ubicación tienen dificultades y por tanto los niños no pueden recibir los kits alimenticios que provee el Estado de manera oportuna. Oficialías civiles, el Ministerio Público y los tribunales de justicia que por el momento están cerrados deben intervenir en su momento para agilizar esos procesos. En cuanto a las inscripciones en los registros de las oficialías de las declaraciones tardías y oportunas que se han generado en ese tiempo de COVID-19, las oficialías civiles deben emitir instrumentos o resoluciones bajo las cuales las personas pueden acudir. Y todo ese último elemento de escala evidentemente tiene que ver con las personas descendientes dominicanos de ascendencia haitiana que están intentando reivindicar su derecho a la nacionalidad dominicana. Por otro lado, hay otra organización social que nos dice: nosotros hemos jugado nuestro rol como líderes de la comunidad, tratando de que los moradores tengan tranquilidad, que pueden ir a la justicia y que la justicia determine. Se hace referencia a un conflicto que tuvo lugar en Puerto Plata entre 2 hombres, un dominicano de ascendencia haitiana y un miembro de la policía, en el que este último salió herido. Hubo retaliación y manifestaciones xenofóbicas por parte de grupos radicales hacia la comunidad a la que pertenece el joven agresor. Hubo actos de intimidación, intentos de expulsión de inmigrantes y patrullaje de personas armadas que no eran miembros de la policía. Hago como un tercer testimonio para ver en qué están ya las organizaciones sociales. Esta vez cito a MUDA, que es el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, y su directora nos cuenta: tengo un joven muy cercano a mí. Él estaba trabajando, podía pasar al programa FASE, Asistencia Gubernamental para Trabajadores Suspendidos en el contexto de COVID-19 del gobierno, pero no pasó, aunque él sí completó su expediente para el grupo B, o sea, el proceso de naturalización en el marco de la ley 169-14 para ayudar con las personas que habían sido desnacionalizadas. Todavía no le habían entregado el carné, ya que la Junta Central Electoral estaba cerrada por la pandemia y no se estaba entregando ningún plástico. Por eso este joven no pudo entrar al plan gubernamental. Un joven con esposa y familia, una familia en la casa con esa pandemia, y que tampoco puede ser beneficiario de ninguno de los otros programas del gobierno, ya que se requiere la cédula de identidad, lo que coloca a ese grupo en una situación crítica. De manera que lo que quiero resaltar es que las solidaridades han implicado ayuda humanitaria,
ya a las personas que han sido completamente excluidos de los programas gubernamentales, tanto migrantes que en ese momento están en una situación de fragilidad, precariedad legal, porque hay un plan de regularización desde hace 5 años que no ha estado funcionando. Pasó lo mismo para los cientos de miles de personas dominicanos de ascendencia desnacionalizados que todavía no han podido restaurar sus documentos o tener acceso a la nacionalidad a que tienen derecho. Y en ese sentido, me parece muy importante que haya ayuda humanitaria, que haya acompañamiento legal y que hay informaciones que están circulando en los idiomas apropiados. En el caso de migrantes puede ser creol de Haití. Y lanzo un poquito un desafío para la discusión que se relaciona mucho con lo que Alberto estaba comentando en el caso de México, ¿verdad? Brilla por su ausencia ayuda estatal a personas migrantes ya en tiempos normales, y eso se agrava en el contexto de la pandemia. Entonces, en vez de ir caminando hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, estamos en una situación en que estamos dejando a más personas atrás. Eso tiene implicaciones muy graves para el tema de la incidencia política, porque en la medida en que las congregaciones religiosas, las organizaciones filantrópicas, las organizaciones de derechos humanos, estamos llenando el vacío de la protección del Estado, de las políticas públicas del Estado, ellos están absolviéndose de sus responsabilidades para todas las personas en su territorio, sean migrantes o descendientes de migrantes con el derecho a la nacionalidad dominicana en el caso de República Dominicana. Bueno, dejo esa pregunta ahí para retomar algunas cuestiones más aspiracionales al final. Gracias. Gracias, Brigitte, por compartir y complementar y ver cómo los espacios que de por sí los gobiernos deberían atender no lo hacen o muy disminuidamente, y la sociedad civil y sobre todo las organizaciones de la vida religiosa y de la iglesia participan activamente en la construcción y en el apoyo no solo humanitario, sino también en la defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Gracias, Brigitte. Ahora volvemos con la hermana María del Carmen. Se fue la luz, ahora está conectada vía su teléfono y vamos a dar la presentación. Voy a compartir la pantalla desde mi computadora para que la hermana participe, por Gracias. favor. Gracias, Padre Conrado. Disculpa por el inconveniente. Se fue la luz aquí. Entonces, acerca de la segunda cuestión, entre las múltiples y plurales formas de solidariedad que surgieron en el contexto de COVID y en el campo de la atención a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, nos gustaría concentrarnos en las que surgen de la movilización de la sociedad civil y de manera muy específica aquellas iniciativas lideradas por grupos y colectivos de inmigrantes y refugiados. De estas iniciativas, creo que nuestras instituciones religiosas podrían cosechar muchos y buenos incentivos para repensar o pensar sus praxis. Observamos que en la última década ha habido un enorme crecimiento en las formas de asociaciones de migrantes. Essas formas associativas, formalizadas ou informales, encierram um enorme potencial de transformação social basada em uma multiplicidade de solidariedades, nacional, étnica, religiosa, familiar, de género, entre muitas outras.
En el contexto de la pandemia del COVID, muchas de estas formas de asociación por el liderazgo de sus líderes o la inserción y capilaridad de su trabajo con estos grupos se han convertido en muchos casos en las únicas instituciones lo suficientemente cercanas a las situaciones de fragilidad que experimentan los migrantes y refugiados, capaces de movilizar alternativas de sobrevivencia. Algunos ejemplos, entre muchos otros, pueden ser dados por las experiencias de algunas de estas asociaciones. Então, a Associação dos Migrantes Haitianos de Porto Alegre, que está no sul do Brasil, em meio à crise e sem contar com recursos públicos ou outro tipo de apoios privados, mobilizou pessoas voluntárias, recaudou alimentos, dinheiro, medicamentos, passagens e outras ajudas que hicieron menos difícil a realidade de um grande contingente de pessoas desplazadas, sem trabalho ou sem possibilidades de regularização migratória em el contexto del cierre de serviços públicos essenciais para tal fim. A noção de todos somos imigrantes, introyectada por la Associação de Imigrantes Haitianos e por outras associações de imigrantes, como a de venezuelanos e senegaleses, mobilizou a estas comunidades com formas criativas de solidariedade. Compartir alimentos, dar la bienvenida a personas sin hogar, apoyo para recurrir a ayudas de emergencia y etc. En el caso de la Asociación de Senegaleses en Brasil y Argentina, crearon su propio fondo para ayudar a aquellos inmigrantes que debido a la crisis se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad. Las redes familiares, en general, también mostraron su fuerza. Un miembro de la familia que vivía en el país de origen o en otro país de migración ayudaba a sus familiares con pequeñas remesas para ayudarles con la comida y alquiler. La solidaridad impulsada por inmigrantes y refugiados no se limitó a los propios connacionales. La comunidad turca en el sur de Brasil, por ejemplo, se ha movilizado para proporcionar alimentos y a personas sin lugar, locales, en el punto álgido de las medidas de aislamiento social. Todas estas iniciativas pequeñas, en red, relacionales, descentralizadas, nos muestran la fuerza y la vitalidad que acompaña a los inmigrantes y refugiados en la búsqueda de alternativas en tiempos de incertidumbre, privación, miedo. No debemos olvidar que en un mundo lleno de fronteras, la migración o la huida de contextos de violencia só es posible a través de las redes de solidaridad que se forman. Y aquí, como vida religiosa consagrada, como iglesia peregrina, tenemos el gran desafío de evitar enfoques excesivamente asistencialistas y victimizantes a las poblaciones migrantes asistidas por nuestras instituciones y al mismo tiempo poder tejer nuestros hilos históricos de conocimiento, de vivencias en esa misma trama. En la trama que los migrantes y refugiados tejen silenciosa y persistentemente en la cotidianidad de sus luchas. Redes de solidariedad tramadas en medio a vulnerabilidades, exclusión y sufrimiento, solidaridades que devuelven la esperanza, la alegría y las ganas de seguir tejiendo. Y para finalizar, Padre, ¿tenemos tiempo de hacer la cuestión 3 o no? Sí, adelante, por favor, sí. Ok. Então, a respeito daquilo que nós vemos como a médio e a mediano prazo como desafios, então estes são inumeráveis e exigem a capacidade de buscar redes, proximidade física, emocional e espiritual com quienes se encontram em situações de vulnerabilidade. Mirando nosso contexto regional, podemos señalar alguns destes desafios, ressaltando que não são tarefas de lobos solitários, sino dedicado e paciente trabalho de tejido compartido com eles, migrantes e refugiados, para que as soluções sejam duradeiras e capazes de cambios mais profundos em las relações econômicas, sociais e políticas.
Então, alguns desses retos que nós gostaríamos de destacar são, em primeiro lugar, a crise migratória e regulatória, então, onde vemos aí a falta de políticas públicas e consequente acordo de responsabilidades entre os diferentes níveis de governo, local, estatal, federal, em lo que respecta principalmente à assistência direta às populações migrantes e refugiadas e a garantia de acesso aos direitos, a falta de políticas dirigidas a grupos específicos de migrantes e refugiados, niños, mulheres, ancianos, LGBTI. Políticas de Estado basadas em uma noção errônea de emergência, soluções de regulação paliativa, políticas fragmentadas por segmentos nacionais de origem, que evitam aí a criação de regras mais generais de acolhimento e de regulação migratória a los migrantes e refugiados. O cierre de fronteiras e o conseguinte aumento dos processos de imigração irregular, com exposição a rutas mais inseguras e riscosas para escapar dos controles migratórios. Rutas mais arriesgadas e custosas. Em el contexto da pandemia, a situação dos migrantes que estavam atrapados em lugar de trânsito é desafiante. Migrantes detenidos, deportados em condições inadequadas ante a pandemia e o respeito aos direitos humanos. O incremento das deportações, os movimentos de retorno, a externalização das políticas migratórias rígidas, baseadas em acordos bilaterais, o aumento de casos de limbo regulatório de pessoas atrapadas através de fronteiras, a crise econômica, os impactos em grupos imigrantes, a perda ou impossibilidade de trabalho formal e informal, a redução de direitos laborais, o aumento de situações de trabalhadores reduzidos a condições similares à esclavitud. Temos também o agravamento da crise humanitária em países já debilitados por crises políticas e econômicas, como é o caso de Venezuela e o caso do próprio Brasil. A questão da insegurança alimentária, que é uma realidade que acompanha, que se vê crescer aqui em Brasil, mas também em outros países da região. O aumento da trata de pessoas, né, e o crescimento generalizado do racismo, da xenofobia, do nacionalismo, assim como a violência contra minorias integradas. Então, para finalizar, para afrontar estes temas, concluímos que o grande desafio para a Igreja, e em particular para a vida religiosa consagrada, é criar mecanismos para reconhecer o lugar de los migrantes como protagonistas em el processo de afrontamento da crise. Não podemos deixar de estar em las fronteiras e ser uma señal profética em meio de las emergências, pero tampoco podemos deixar de hacerlo sin que los sujetos ahí involucrados y hacia quienes dirigimos nuestras energías, recursos, tiempo, também estén directamente involucrados en la búsqueda por soluciones. En lugar de hacer tratamos de crear una estrategia con ellos. Um grande desafio em este sentido é construir, ante a crise, alternativas de ingressos, permanência, mobilidade. Apoiar e fortalecer com recursos as associações de imigrantes e colegiados, dar voz, espaço, ouídos, estar juntos, presentes. Pues muchas gracias, hermana María del Carmen. El tiempo se nos va reduciendo ahora. Y necesitamos invitarlos a participar a través del chat para hacer sus preguntas o comentarios, sobre todo dirigido a nuestros tres ponentes, a Alberto, a María del Carmen o Brigitte. Los invitamos a que participen. Y yo quisiera resaltar también no solo la solidaridad de la vida religiosa, sino también de los propios migrantes y refugiados, cómo se han ido abriendo nuevos espacios de apoyo y ayuda hacia los más vulnerados, no solo sus compatriotas, sino todos aquellos que están en una situación difícil. Y estas asociaciones o estas agencias que van teniendo los propios migrantes y refugiados van haciendo y cambiando el rostro de la migración en las solidaridades. Entonces, vayamos acentuando estos puntos de esperanza y vayamos poniendo cada vez mayor énfasis en estos trabajos de resurrección
en medio de pandemia y muerte. Entonces, vamos ahora a escuchar alguna de las preguntas, a escribir sus preguntas, por favor, a todos y a todas. Si tienen preguntas que nos quieran hacer, o si gustan alzar su mano, o si gustan escribir en el chat preguntas y respuestas, por favor. Hermanas, hermanos, presentes desde 28 diversos países de África, presentes también de Europa, pero sobre todo de América Latina, de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Pues esperamos sus preguntas. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué término se utiliza ese de territorios circulares? ¿Qué significa, María del Carmen? Territorios circulares, así como en breve. Nosotros tenemos estos territorios como una forma de pensar los espacios donde están los migrantes conectados por redes. Entonces, es como pensar que a cada punto que os migrantes passam, por exemplo, se estão aqui em Brasil, se criam espaços onde se conectam por suas redes familiares, nacionais, criam pontos a partir de los quais eles impulsionam outras rutas migratórias. E por aí vão formando uma grande rede, né, que se conecta e aí na maioria das vezes, transpondo a ideia que nós temos de território como espaço geográfico localizado. E aí nós, normalmente, como instituições, temos uma grande dificuldade de trabalhar com estes movimentos, porque normalmente trabalhamos de modo, às vezes, fragmentado por instituições, por delimitações geográficas, e temos muita dificuldade de alcançar essas dinâmicas onde se movem os migrantes, não? No sé si hay de. Te agradezco como compartir este término de territorios circulares. Seguimos esperando si tienen preguntas que quieran hacernos, hermanos y hermanas. Hermano, soy Danilo Ugalde de Costa Rica. Adelante, hermano. Yo quisiera llamar la atención de que existe un flujo muy grande de Nicaragua hacia Costa Rica y Panamá, ¿no? Ese flujo de migrantes de aproximadamente 300,000 documentados, pues ha golpeado duro las estructuras sociales del país, sobre todo en tiempos de pandemia. La realidad es que Costa Rica ha asumido por años esta migración, la ha incorporado legalmente en algunos casos a sus fuerzas de trabajo, pero ha existido ya en los últimos años una explotación hacia estos flujos donde prácticamente es una fuerza de trabajo muy barata, ¿no? Y hay que luchar ya contra eso, hay que empezar a normalizar estos flujos. Lo mismo está sucediendo de nicaragüenses en Panamá. Hoy voy a dar una cifra interesante. Costa Rica hoy tiene 82,000 casos de COVID, de los cuales 15,000 son migrantes, ¿no? Para que veamos la realidad. Actualmente se dice que de cada 8 costarricenses hay 2 migrantes. Esta fuerza, en algunos casos legalizada y en la gran mayoría de los casos no, pues en tiempos de COVID ha creado algunas estructuras formales para apoyarlos. La iglesia ha participado mucho en el tema de darles cobija y comida, más sin embargo, cada día aumenta más porque, curiosamente, Nicaragua lo que tiene son 5,200 casos de COVID, lo cual es... no es comparable, máximo que Nicaragua no ha hecho ninguna medida para el COVID. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los nicaragüenses? Venirse a recibir
servicios médicos en Costa Rica. Ese flujo, pues sí ya está afectando y habrá que poner mucha atención en los próximos meses a ver cómo se reacomodan nuevamente las estructuras del país. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Danilo. La solidaridad en Costa Rica con los flujos que vienen desde Nicaragua. Y la compañera Brigitte quiere hacer un comentario sobre el tema de los territorios circulares, creo. Adelante, Brigitte. Sí, me parece muy interesante lo que dice ya la hermana de Brasil y sobre todo el ejemplo de las personas migrantes haitianas es un elemento muy importante a destacar, que ya lo que fue el momento hito después del terremoto de 2010, en que se comenzó con nuevas rutas, ¿verdad? Pero esas nuevas rutas hacia América del Sur no han sido del todo lo que las personas migrantes estaban esperando, de manera que ha habido muchos otros movimientos ya en que personas han tenido que pasar por 11 países a pie por regresar ya al punto prácticamente de partida, y está en la frontera entre México y Estados Unidos para intentar pedir ya asilo o refugio por ahí. Entonces hay como un tema muy particular, me parece, con la migración haitiana, que ha sido como una migración muy dinámica, que ha tenido como sus momentos en Chile también, y que nos da mucho a pensar en términos de cómo realmente hacer solidaridades que tienen sentido. Y ahí me parece que la CLAR está en una situación de mucho provecho por esa red que ustedes tienen, en que pueden ir intercambiando experiencias, en que pueden ir tejiendo esas narrativas que hace falta para sensibilizar ya al público en un sentido general, y sobre todo a los hacedores de las políticas públicas para que se responsabilicen más. Gracias. Gracias, Brigitte, por complementar esta información y cómo ir cimentando solidaridades circulares también en redes, como desde la vida religiosa en interacción con la sociedad civil. Esto es como muy interesante porque los flujos así siguen viniendo también. Y quiero presentarles a las Dominicas de la Inmaculada. Dicen que la pandemia del COVID creo que es una oportunidad para repensar las migraciones en América Latina y el Caribe, pero cómo trabajar a nivel de redes en la vida, lo mismo, en la vida religiosa en este aspecto. ¿No será posible aunar esfuerzos de todas las congregaciones, convocar y trabajar en conjunto? Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, sobre todo de nuestros ponentes o del equipo, es bienvenido. Yo, Conrado, quisiera hacer como un comentario. Adelante, Alberto. Y va precisamente en torno a cómo crear redes y cómo generar solidaridades. Y me llama la atención y, bueno, también preocupación esta situación que ha pasado, o más bien este protocolo que lanzó el gobierno de Guatemala a propósito de, o en el contexto de la caravana de Honduras que salió rumbo a Estados Unidos, acerca de la inclusión de una figura que ellos llaman informantes comunitarios, que es básicamente el utilizar a las personas de las comunidades como una especie de policías que señalan y ubican el desplazamiento de las personas migrantes en la región, especialmente en Guatemala. Y lo digo porque tenemos que recordar que las personas de estos países pues son personas que tuvieron ya la experiencia de dictaduras en donde precisamente se utilizaba el poder o se les utilizaba como una especie de policías y detractores de connacionales. Entonces, teniendo en cuenta pues como también la maquinaria perversa que se mueve como base de todas estas políticas, pues también creo que es importante no perder de vista el papel de las comunidades en la creación y generación de estas redes de defensa y protección de migrantes.
Agradezco, Alberto, la participación y no centrarnos solo en el asistencialismo, en la vida humanitaria, la ayuda humanitaria, sino también en una línea de la defensa de los derechos humanos y no ser ingenuos desde la vida religiosa, sino participación más activa en la vida y la defensa y promoción de los derechos de los migrantes y refugiados. Eugenia. Sí, solo compartir la pregunta de Cecilia Rodríguez. ¿Cómo pueden crear asociación de migrantes si ellos se encuentran ilegales en nuestros países? Por ejemplo, los venezolanos en Colombia ahora están regresando, pero no por los medios y entradas legales, ya que las fronteras están cerradas. Y agrego también una pregunta mía, y iba en dirección a lo que usted hablaba, Conrado. Me parece que estamos trabajando mucho en el asistencialismo, en la parte humanitaria, lo que mostraba Alberto también, ¿no? Pero, y falta, y no sé cómo, y no sé si los expositores nos podrían dar algunas luces, trabajar en la incidencia política, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar una estructura, una política migratoria tan restringida, donde hay intereses políticos que son muy fuertes, ¿no? Paso, cambio. Gracias, Eugenia. Brigitte creo que podría darnos algunas luces al respecto en el trabajo de la defensa de los derechos humanos y sobre la incidencia política. Sí, muchas gracias. Me parece que eso es precisamente como el nudo, ¿verdad? Es la gran paradoja, cómo equilibrar lo que es el trabajo de ayuda humanitaria o el trabajo de acompañamiento legal, todo lo que eso implica con personas migrantes, con lo que es la incidencia política. Y con la incidencia política me parece que hay 3 niveles que ustedes ya han ido mencionando, pero que tal vez sería interesante destacar aún más. Un nivel es el marco legislativo. Si no hay un marco legislativo que funciona, trata de mejorarlo. Si hay un marco legislativo que es adecuado, intentar que realmente se implemente. Entonces, eso es un nivel muy importante de trabajo. Pero a veces no se puede implementar esos marcos legales si los mismos protagonistas, si las mismas personas inmigrantes no están asociados, no están en la calle, no están manifestando por sus propios derechos. Y ahí es un balance muy delicado para personas que tienen un estatus frágil ya en términos legales, poner sus vidas, su vida de su familia en peligro es complicado, pero hay que ver cómo con la fuerza de la asociación se puede visibilizarse más. Que tiene que ver con el tercer nivel. Por sí solo, ya los hacedores de las políticas públicas no van a cambiar de actitudes. Las políticas restrictivas no van a cambiar. Lo que sí podemos hacer es tratar de seguir sensibilizando la opinión pública. Y ahí los medios de comunicación son clave. Los medios tradicionales, pero también redes sociales. Y ahí yo pienso es donde se puede pensar en que cada historia de cada migrante cuenta. Y es cómo podemos hilvanar estas historias en narrativas que se contraponen a lo que son las narrativas restrictivas, que son las narrativas que imponen reglamentos que no vienen al caso, ¿verdad? Y ahí debemos ver las ventanas de oportunidad. Y podemos trabajar como nosotros hemos hecho en ayudar a los asesores de Biden pensar en una nueva política migratoria para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Eso es una gran ventana de oportunidad que posiblemente tenemos dependiendo de cómo van las elecciones en los Estados Unidos. Entonces me parece que ahí es que la CLAR
tiene por su red internacional mucha posibilidad de hilvanar esas historias y de pensar en cómo utilizar eso, fin de cuentas, para cambiar el mundo. Muchas gracias, Brigitte, por tu participación. Y creo que vamos en este momento ya como yendo hacia el cierre y tratando de ir, cada vez hay más trabajos desde la realidad intercongregacionales. Yo les pongo un ejemplo. En México, en el albergue y en la zona donde yo colaboro, estamos en un acuerdo con las hermanas mercedarias de Berris para un trabajo en conjunto y capacitación. Entonces estamos haciendo comunidades intercongregacionales donde participamos activamente en conjunto en la toma de decisiones, en el trabajo, en la vida espiritual y sobre todo en la vida de la defensa de los derechos humanos y en incidencia política. Lo hacemos en conjunto. La invitación es que nos abramos a la realidad, a esta realidad que nos impacta, que nos habla, que nos mueve a la vida religiosa y que hagamos más sinergias en conjunto y veamos las posibilidades donde podamos tener un trabajo en conjunto. Hay 2 nuevos mensajes, tal vez si uno más podríamos, Eugenia, hablar, preguntar para ir cerrando este espacio. Bueno, estaba leyendo las felicitaciones, excelente ponencia, algunas experiencias sobre casos. Y voy a leer algunas más, no sé si son preguntas, si hay algunas, espera que ahora ya las comparto, de Patricia Suárez, gracias por acercarnos a esta realidad que viven muchos hermanos y hermanas. ¿Qué experiencias intercongregacionales están dando? ¿Qué vínculo están facilitando las conferencias de religiosos? Después también quería compartir, aquí tenemos una persona, muchas gracias, aquí solo un minutito. Micrófono, Euge, se cerró. Cerraste el micrófono, Eugenia. Sí, ok, ya estoy. Es Alba Rada, que pertenece venezolana, presidente de una fundación con sede en Tocancipá, Colombia. Agradece por el espacio y el tema y dice, gracias por este espacio, me parece excelente el tema de no centrarse en el asistencialismo. Como fundación tratamos de fortalecer los mecanismos como el emprendimiento para la prosperidad y dignidad de la persona, y si tenemos que hacer asistencialismo sea para impulsar estos mecanismos. Me pareció muy interesante porque hablábamos de la Asociación de los Migrantes como red y es un testimonio que un poco que ella está dando, ¿no? Aquí, Jope Mari, felicitarles por esta excelente ponencia y agradecer por todo el apoyo que brindan desde estas realidades tan complejas. Y dice, creo que también es muy importante hacer denuncias a través de los mecanismos de todos los abusos y falta de apoyo de los gobiernos. Y también compartir los logros frente a esta dura realidad que también se ha convertido en un negocio. Bendiciones, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Me gustaría hacer un comentario acerca de una pregunta que surgió acerca de la cuestión del protagonismo, ¿no? Porque son vulnerables, ¿cómo pueden ser protagonistas? Entonces, pienso que esta es nuestra aposta, es nuestro papel como religiosos, ¿no? De apoyarlos, de soportarlos, de animarlos, de, enfim, impulsioná-los para isto. Porque não há nadie, não há ninguém, às vezes, que hace isto, né? Então, em verdade, são vulneráveis, estão passando por muitas dificuldades, mas não é impossível. Né? E nós temos as condições, temos a formação, muitas vezes temos o recurso, temos a formação, temos todas as capacidades para apoiá-los e ajudá-los, impulsioná-los a seguir em frente e a organizar-se e a dar suporte a isto, não? Então, e aí para isto, falando
essa questão da solidariedade, da circulação da solidariedade, mas que é importante, nós temos que, de alguma forma, achar caminhos, mecanismos para sair, né? Sair de nossos pequenos castelos, às vezes, de nosso carisma, de nossas ações, de nossas instituições, e buscar aí esta força que temos como vida consagrada por fazer mais por isto, né? Os migrantes não são nossos, os migrantes são da igreja, são essa força bonita. Acho que Papa Francisco tem nos ajudado muitíssimo nisto. Desculpa se não sale mais, mas é isto que me gostaria de dizer. Te agradezco, María del Carmen. Y tiene alzada la mano Alba Rada, una última participación, por favor. Enciende tu micrófono, Alba, bienvenida. Gracias. No, solamente me presento, pero me llama la atención esta parte. Yo soy miembro del movimiento de los focolares, soy venezolana y estoy en Colombia. Y para hacerle rápidamente nuestras experiencias, por favor, es porque nosotros, por lo menos donde estamos, el municipio, las autoridades locales son bastante xenófobas, ¿no? Hablando de la política, yo como venezolana trato de no meterme en la política colombiana. Y es muy fuerte con el tema de la alcaldía, pero la experiencia que nosotros hemos hecho es el hecho de ser servidores en silencio y realmente no tener la diferencia si atendemos solamente a nuestros coterráneos o atendemos también a la población local. Yo pienso que hay mucho ir adelante y de una u otra forma, sin hablar, sino con el servicio, hemos logrado incidir en la política de la alcaldía, tanto así que ellos antes no atendían a migrantes ni a cierta población, y gracias a todos los servicios que nosotros hemos ido llevando adelante, ya a este punto ellos empezaron a ver más hacia también a estas personas que no tienen tal vez una EPS, que es esto de la parte de salud y todo, ¿no? Entonces, en este caso, yo más bien voy hacia el tema de que nosotros sirvamos, o sea, que está bien la parte espiritual, pero que hagamos práctico toda la parte del servicio. A nivel político me parece que es una gran incidencia, que al menos es la experiencia nuestra. Gracias, Alba. Y la invitación es a ver de una manera integral las migraciones, en el sentido de que no solo es asistencia humanitaria, no es solo atención espiritual, sino también es defensa de los derechos humanos, incidencia política. Entonces, ver de una manera integral este fenómeno para que nuestras respuestas sean integrales. Y para quienes ya apenas van conociendo algo de este trabajo, pues los invitamos a unirse junto con la CLAR, a participar activamente dentro de estas comisiones, y especialmente la Comisión de Migración y Refugio, y sobre todo a que escuchen las experiencias que se están viviendo desde la vida religiosa en América Latina. Y segundo, para los que ya tienen ayuda humanitaria que están ofreciendo, invitarlos a que complejicen y se apoyen para dar un segundo paso mayor en la atención y defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Y para todos nosotros, pues hay signos de esperanza desde todos los rincones de América Latina, donde se están haciendo trabajos de atención, y ahí se confirma que la vida religiosa y la vida de la iglesia tiene una participación muy activa en la construcción del reino actualmente, y que está incidiendo en la vida concreta de familias, de personas, de gente con nombre y apellido, con sus historias de sufrimiento, pero también de aciertos, en los que nosotros somos testigos de que estamos colaborando en esa construcción del reino. Vamos a ir cerrando ahora en este momento para podernos irnos a preparar, si no hay algo más que la comisión quiera decir o la misma CLAR. Quisiéramos decirles y agradecerles a la comisión que participó armando este mismo proyecto, a la CLAR misma que nos ha abierto este espacio para una participación más activa de formación, y a nuestros ponentes. Gracias, Alberto, gracias, Brigitte, gracias, María del Carmen. Sus participaciones muy acertadas, con mucha luz, que generan preguntas, dudas. Aquí podríamos estar varias horas tratando y discutiendo lo que se hace en cada una de sus regiones,
y qué retos necesitamos seguir tratando de dar respuesta a esta realidad que se nos está presentando y que es un llamado de Dios que nos urge responder desde la vida religiosa y desde la vida de la iglesia y de la sociedad, cuando estos flujos migratorios siguen presentes y creciendo en todo el mundo. Pues vamos a centrarnos y agradecer. ¿Alguna palabra final quisieras dar, querida Daniela, por favor? No, agradecerles a todos por la participación y creo que estos espacios son generadores de novedad y de crear nuevos o abrir nuevas puertas, ¿no? Cuando yo leía recién en el chat esa intención o pregunta de qué se está haciendo a nivel de conferencias, de que si podemos trabajar en red, justamente son como luces que nos van diciendo el por dónde hoy de la vida religiosa. Hoy no se puede pensar trabajar cada congregación por su lado. Tenemos que aunar esfuerzo, tenemos que unirnos en una sólida red, porque nuestra América Latina en esta temática migratoria la necesita. Así que la vida religiosa tiene que estar más que presente. Muchísimas gracias y nos estamos viendo mañana si Dios quiere. Los invitamos entonces para mañana, jueves 8 de octubre, a esta misma hora, la presentación del Juzgar la Iluminación. Nos van a estar como panelistas la hermana Elisángela, que está en el gobierno de las hermanas escalabrinianas en Roma, el padre José Luis González, jesuita, desde Guatemala y Centroamérica, compartiendo esta realidad de los flujos migratorios desde la perspectiva de fe, y la hermana Isabel Escarfuler Caminero, que también ella está en Argentina y que mañana compartirá esta parte de la iluminación como parte de 3 días de este seminario virtual de migración y refugio de la CLAR, vulnerabilidades y solidaridades en tiempos del COVID desde la vida religiosa latinoamericana. Pues nos disponemos a agradecer a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, papá, mamá, Dios, por estar con nosotros, por llamarnos a vivir con responsabilidad, con solidaridad, aquellos que están siendo más vulnerados en estos flujos migratorios en todo el continente y en todo el mundo. Pedimos tu bendición, pedimos tu Espíritu Santo, pedimos que nos des acciones concretas para poder solventar las dificultades, las carencias de aquellos hermanos y hermanas que son los crucificados actuales en esta vida. Danos a la vida religiosa, a la iglesia, a la sociedad, la sensibilidad que nos exige el Papa Francisco desde la nueva encíclica, donde la solidaridad social sea algo que nos impulse a vivir de mejor manera. Madre Santísima, Madre de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, pedimos tu intercesión, que nos cubras con tu manto y nos ayudes a salir adelante y poder responder a estos desafíos que nos presenta la realidad. Bendícenos, acompáñanos, ayúdanos en todo momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti esta oración, María de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias por su participación. 28 países unidos a responder sobre las realidades de las migraciones en el mundo y en América Latina. Nos vemos mañana. Un aplauso para todos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y nos vemos, por favor, el día de mañana. Gracias. Adiós, gracias. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias, muy bueno, muy bueno. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, Daniela, un abrazo. Chao, chao, Salomé. Muchas gracias. Gracias al Perú.
Muchas gracias. Desde Gracias. Pereira. Un abrazo, Ruth. Lili, igual. Buenas a todas, a todos. Abrazote.